La idea de realizar tratamientos médicos mediante el uso de marihuana no resultó favorable para el psiquiatra Milton Flores, ya que fue declarado culpable por el delito de cultivo y plantación ilegal de marihuana en su casa. El psiquiatra de 57 años fue detenido en diciembre de 2012 por tener un cultivo de 120 plantas en su domicilio, ya que tiene la tesis que la cannabis sativa es una herramienta posible de emplear para lograr el bienestar personal y espiritual en las personas. Argumentos que intentó defender frente a tribunales, pero que finalmente no fueron aceptados. Además, la psicóloga Paulina González, quien es pareja de Flores, también declaró en el juicio oral. Ante la pregunta del fiscal sobre si tenía plantas de marihuana en su domicilio, González respondió afirmativamente, tras ordenar a la policía su incautación, además de la detención de la psicóloga. La fiscalía solicitó una pena de 3 años y 1 día, pero su defensa reclamó por una pena remitida de 41 días y el no pago de las costas y multas, ya que a su juicio Flores colaboró con la justicia. La condena será dada a conocer el próximo lunes 18 a las 15 horas. Milton, Paulina, es un tema de debate que me parece sumamente interesante desde el punto de vista de las libertades individuales. Son 3 años y 1 día lo que se arriesga. Partamos de lo más básico, ¿te parece justo o injusto, Milton? Me parece una reacción esperable dentro de la lógica que se utiliza hoy día para aplicar justicia sobre estas materias específicamente. Falta efectivamente recrear un poco la mirada en el plano jurídico también y hacer distinciones que solamente son posibles cuando se incluyen la dimensión de los derechos naturales del ser humano. Antes de ver la nota, dejé planteada una pregunta de esto de la percepción y la espiritualidad, que es lo que me llama particularmente la atención. ¿Cuál es el trabajo que hacen ustedes específicamente con cannabis sativa? Mira, lo que nosotros hacemos tiene que ver justamente, como tú dices, con expandir la percepción, ampliar el espacio al que tú tienes acceso, y para eso hay diferentes herramientas. Una de esas herramientas es la cannabis, cuyo efecto principal justamente es ese de enriquecer y encender la percepción. Eso quiere decir, en sencillo, que tú percibes más, tienes acceso a más de la realidad que está en un minuto disponible para ser experimentada. Eso es su efecto básico. Con ese efecto nosotros trabajamos. Hay un trabajo nuestro sobre ese efecto. ¿Cómo se manifiesta eso? Por ejemplo, lo pienso al voleo, en una depresión moderada, en un caso de bipolaridad. ¿Cómo es el tratamiento? Bueno, mira, a la base de todo esto existe una convicción respecto a que hoy día, como el factor más crítico es la ignorancia. Hoy día las personas que sufren depresión son personas que no tienen capacidad para tener una cobertura sobre su propia existencia, de manera que les permita sentirse apropiadas de sí mismas. Entonces nosotros normalmente lo que se hace clásicamente es bloquear la percepción de las personas que están sintiendo más vida, las que son capaces de administrar con antidepresivo, con ansiolítico. Y la otra alternativa es habilitar al sujeto para que recupere la altura y pueda hacerse cargo de lo que está experimentando. Con ese propósito uno busca desarrollar la percepción del sujeto, de tal manera que expanda su conciencia y logra hacerse cargo de la responsabilidad de estar existiendo. Eso está en la base hoy día del tema psiquiátrico, psicológico, y hay muchas manifestaciones que dan cuenta de ese déficit. En ese contexto, cuando definimos como objetivo la expansión de la conciencia, hay herramientas como la cannabis y otros enteógenos que justamente facilitan el desarrollo de ese proceso. Hay otras herramientas también, la meditación, el baile consciente, todas iniciativas que buscan que la observación del sujeto sobre su vida prospere. ¿Cuáles son los resultados palpables que ustedes han podido constatar? Si me pudiesen dar, por ejemplo, valga la redundancia, algún ejemplo específico de lo que ha pasado con algún joven, con alguna señora que tiene depresión. ¿Cuáles son los procesos que ustedes ven? Hay, por ejemplo, un papá que fue testigo en el juicio, en donde él mostraba cómo su hijo había sido diagnosticado de paciente borderline. O sea, un paciente que viaja al límite de la normalidad, entra en la normalidad, se sale de la normalidad. Son personas... ¿Se liga siempre con la esquizofrenia, Milton? Tiene algunos elementos que podrían asimilarse, pero en este caso es un borderline, que el muchacho sentía vida y no siempre era capaz de soportarla y saber conducirla. Él desarrolló un proceso de habilitación donde el sujeto empezó a ser capaz de incluir
más de lo que sentía en su conciencia, con tranquilidad. Y hoy día el muchacho está estudiando en la Católica, habiendo sido diagnosticado como un paciente con diagnóstico irreversible, invalidante. Y hoy día el papá nos contó ahí cómo su hijo está en la Católica estudiando letras. O sea, ese es el ajuste que se puede esperar, de un diagnóstico con mal pronóstico a una rehabilitación efectiva a su realidad. Milton, ¿por qué decidiste llevar este caso al tapete social? ¿Qué es lo que quieres lograr con todo esto? ¿Qué es lo que quieres poner ahí en la agenda? Nosotros lo que estamos sosteniendo, como te insinuaba, es que hoy día hay que hacerse cargo de las demandas evolutivas que el sistema está presentando. Hoy día hace falta que haya mejores seres humanos para este mundo. Y eso implica seres que asuman con más claridad la condición que nosotros tenemos. Nosotros somos espirituales en materia. Eso lo establece la Constitución chilena, donde el primer artículo dice que el Estado está obligado a generar condiciones para la mejor realización espiritual y material, asumiendo la condición humana entonces espiritual y material. Y ustedes lo ocupan como argumento de defensa, además. Y como la lógica que nosotros venimos sosteniendo en nuestro estudio desde mucho antes de esta situación. Esta situación, a propósito de la cannabis, de la Santa María como nosotros le llamamos, permite exigir que para que haya una salida inteligente se aplique un paradigma distinto a la hora de analizar nuestra conducta, versus el paradigma clásico que se está aplicando mecánicamente por el Ministerio Público, ¿cierto? Que persigue sin preguntarse para qué es lo que están usando, partiendo del supuesto que todos los que usan cannabis son narcotraficantes. Están enfermos. O están enfermos. Hay algunos que estipulan la idea, Paulina, de que la marihuana es la gran puerta de acceso a otras drogas duras, como por ejemplo la cocaína, la anfetamina, el uso de los lisérgicos. ¿Qué puede responder ante eso? Mira, la impresión es que lo que es la puerta de entrada para la adicción en general y para las conductas que son poco saludables no tiene que ver con la sustancia, tiene que ver con una educación más fina de lo que son nuestras capacidades y nuestras potencialidades como seres humanos. O sea, estamos hablando desde la familia, desde la casa, desde la escuela, desde lo que se ve también a través de la televisión, a qué nos invita la cultura y la sociedad hoy día. Ahí está la puerta, ahí está el principio de aquello que después nosotros mismos reclamamos como algo que es inadecuado y que nos hace sufrir en distintos ámbitos. Y específicamente en el tema de la droga pasa lo mismo. O sea, yo creo que sería un absurdo atribuirle a una cierta sustancia, a una práctica en particular, esa entrada. Yo creo que es mucho más complejo. Y si hubiese alguna que identificar sustancia específica, no sería la marihuana, sin duda. Y pasa que en la única iniciativa que logró integrar información de muchas experiencias que se realizó en el año 89 en Chile, la conclusión esencial era que la adicción, que el uso problemático de droga, tiene que ver con la ausencia de una educación que nos proponga hombres sanos. Es la ausencia de una formación humana que genere hombres sanos. Eso es la causa del uso problemático de las drogas. ¿Se podría delimitar, Milton, un consumo X en número de pitos de marihuana al día para establecer una adicción? Nosotros consideramos que es el modo de uso. Tú puedes tener un pito a la semana y usarlo de manera inconducente, puedes tener 7 u 8 y estarlo usando de manera conducente. No es en el plano material donde hay que evaluar, ¿cierto? ¿Cuál es el factor más trascendente? O sea, al final una discusión de cantidad-calidad, en definitiva. Es la relación que el ser humano tiene con la herramienta, lo que hay que modular. Si la conducta tiene que ver con el narcotráfico, con aprovecharse de las debilidades humanas para lucrar, un pito puede ser suficiente para condenar a alguien, para reconocer que hay ahí una maldad, un daño. Es que ¿sabes por qué te lo pregunto? Porque generalmente cuando se habla de otras drogas consideradas más suaves, como el alcohol, por ejemplo, siempre se dice que una copa de vino al día incluso es hasta buena y es positiva para el cuerpo, y también ciertas veces se delimitan adicciones. Con la marihuana, ¿ustedes consideran que no se puede establecer ese cálculo aritmético, numérico de adicción? Ni tampoco con el alcohol. Ya. Porque el alcohol, efectivamente, el vino tinto hace bien para la arteriosclerosis, digamos. O sea, puede ser una medicina si es usado adecuadamente. Entonces, puede ser una contribución. Pero si el uso es inconducente, cualquier cantidad a veces puede ser suficiente como para decir aquí el problema está en cómo la usa el señor.
¿Ustedes no hacen una distinción psicológica, psiquiátrica de la cantidad de pitos de marihuana que está consumiendo un paciente? Es que nosotros no trabajamos de esa manera como tú estás planteando. Nosotros no trabajamos con pacientes con marihuana, que es un malentendido que se queda trascendido, porque como nosotros empleamos la palabra terapia o desarrollo o se emplea en relación a nosotros esos conceptos, se genera una confusión, pero nosotros no trabajamos con los pacientes de esa manera. Eso me interesa. Lo que nosotros fundamentalmente hacemos es que como equipo profesional nosotros estamos permanentemente capacitándonos, vale decir, teniendo experiencia que nos permitan habilitarnos para poder estar más expandidos, más despiertos, más tiempo despiertos y poder de esa manera relacionarnos con los otros y ir generando influencia. Ese es nuestro ejercicio, y en ese contexto, en ese marco, nosotros empleamos diferentes técnicas, de entre ellas plantas enteógenas, la cannabis es una, usamos otras también, ayahuasca. Tenemos nuestra manera de capacitarnos, de habilitarnos y de desarrollarnos como equipo y como personas dentro de este equipo, pero nosotros no hacemos un trabajo directamente con los pacientes en ese sentido. Cuando hay pacientes que tienen la práctica de consumir cannabis, lo que nosotros hacemos es orientar esa práctica, generar instrucciones y experiencias donde ellos puedan hacerlo de un mejor modo. Sí, la distinción que hacemos nosotros es las personas que tienen interés por hacerse cargo de su existencia, de evolucionar en su percepción. Nosotros trabajamos con esas personas. Las que no quieren no son personas con las que nosotros podamos ofrecerle alguna cosa. Eso se toman la pastilla antidepresiva. Se toman la pastilla antidepresiva. En otro lado. Pero el que quiere busca la manera de recuperar una dignidad sobre su propia existencia. Y en ese contexto, las meditaciones, el esfuerzo, el trabajo físico y el facilitado por la cannabis o por el ayahuasca o por otro elemento, ciertamente es una oportunidad que vale la pena aprovechar, y que en Chile, de manera intuitiva, los jóvenes usan la cannabis para calmarse, para tranquilizarse, otros la usan para recrearse, o sea, de manera así espontánea, ya tiene un rol en la sociedad hace mucho tiempo, la cannabis, en Chile especialmente, ¿no? Ahora, nunca termino de comprender por qué no se ha integrado, como lo están haciendo países tan conservadores como Norteamérica, con Estados Unidos, donde hay 19 estados que ya tienen legitimado el uso terapéutico, y hay otros 3 que lo tienen además legitimado para el uso recreativo. O sea, en Chile no se comprende mucho, porque si realmente se resolviera, por ejemplo, promoviendo el autocultivo, nosotros podríamos neutralizar temas tan graves como el narcotráfico, como la delincuencia, como se ha hecho en Portugal, por ejemplo. Milton, te lo pregunto desde la visión de doctor. ¿Debiese ser un derecho constitucional, un derecho humano, fumar marihuana, tener la libertad de fumar marihuana? Un derecho y una obligación fundamental, cultivar la percepción. Si en ese contexto se utiliza la herramienta cannabis, me parece que es correcto, me parece que está en su derecho. El artículo 5 de la Constitución dice que la soberanía del Estado llega hasta donde empiezan los derechos naturales del ser humano. Eso lo dice la Constitución. Y ningún órgano del Estado puede comprometer ese principio. Y eso, en este caso, no se está aplicando. ¿El Estado está violando tu derecho a fumar marihuana en este momento? Está violando mi derecho a profesar un culto, a tener libertad de pensamiento y de creencia. Eso no puede ser. No hay nada que justifique el que nosotros pretendamos cultivar lo sagrado, o sea, profesar un culto, en el contexto de lo que científicamente hemos visto como coherente, y que algún organismo del Estado pueda comprometer ese derecho que está consagrado en la Constitución y además reforzado por convenios internacionales que están especialmente construidos para cautelar internacionalmente esos derechos que trascienden los propios de la identidad nacional. Oye, Milton, yo de verdad te escucho y entiendo perfecto la lucha y la respaldo, la lucha que estás teniendo. Sin embargo, me pregunto yo, ya no desde el plano del doctor ni el entrevistado, desde el plano humano, ¿estás realmente, porque tienes 3 hijos junto a Paulina, ¿estás realmente consciente de que el lunes... Tengo 7 hijos. 7 hijos, pero 3 en común tienen ustedes, ¿no? Pero 7 hijos. ¿Estás realmente consciente de que el lunes estás arriesgando 3 años y 1 día de cárcel? Eso es lo que me llama la atención. ¿Y cuál es la alternativa? Tomar la otra alternativa que te ofrecía la Fiscalía, por ejemplo. ¿O cuál sería la alternativa? Comprometer la dignidad, o sea, decir que sí a algo que del conocimiento que hemos tenido, sabemos, estamos seguros que no es así. No puede ser. Yo soy médico, tengo responsabilidades, tenemos responsabilidades como equipo profesional de asumir riesgos para poder emitir respuesta
Nosotros venimos trabajando hace mucho tiempo, haciendo congresos, haciendo aplicaciones. Nosotros estuvimos, ponte tú, en Temuco, el 2010, capacitando a los responsables de salud mental de todo el servicio de Araucanía Sur en estas líneas, recreando la comprensión de lo que es salud mental. O sea, estamos aplicando la investigación de manera concreta sobre servicios públicos para hacer contribuciones con resultados muy interesantes, muy valiosos. Nosotros no podemos renunciar a lo que el conocimiento científico nos obliga. O sea, eso sería insoportable. Lo de 3 años y un día probablemente se relativice, no creo que llegue a ser tan así, pero si llega a ser así, creo yo que también puede ser visto, en virtud del proceso, como un momento interesante, porque la gente está reaccionando, ya la gente ya no quiere seguir viviendo de cualquier manera. Hay 11.000 chilenos que ya firmaron el virtualmente. Y o sea, tú estás dispuesto a abrir los brazos y recibir ese balazo por los que vienen atrás, en definitiva. O sea, cada uno le toca hacer la pega que le toca hacer, digamos. Aquí no hay que exagerar. A uno le va tocando lo que le toca nomás y la idea es que todos los que estemos dispuestos a hacernos cargos por instalar un escenario diferente para vivir, para tener la convivencia, tenemos que aprovechar la oportunidad. Está la coyuntura. Hay muchos jóvenes que van a votar, hay momentos presidenciales, algunos ya han puesto en la mesa la obligación de que en los proyectos presidenciales que se van a ofrecer esté incluida esta materia y se resuelva. Entonces, es el momento de hacer lo que haya que hacer para que se obtenga se cristalice una cosa más inteligente para todos nosotros. Ya es el momento. Para continuar con esta conversación, quiero que escuchemos las palabras del fiscal Patricio Rosas, que pide 3 años y un día de presidio para Milton, que está aquí conversando con nosotros. ¿Qué es lo que dijo el fiscal? Lo tenemos acá en nuestro programa. No hay ninguna persona ni estamento privilegiado, indistintamente cuál sea el uso que se le dé a la cannabisativa. Está prohibido hasta que mantengan consigo una autorización del Servicio Agrícola y Ganadero. Él pareciera que se está remitiendo estrictamente a la ley 20.000, pero no al artículo 5 que mencionabas tú hace un rato atrás. Ni al artículo 19, en el punto 6, donde se establece el derecho a la libertad de pensamiento, de profesar un culto y de hacer todo lo necesario para tener los ritos que ese culto uno escoge. O sea, él no se da cuenta que está comprometiendo la libertad de un ser humano consagrada en todos los tratados para poder elegir y optar por un culto. Oye, Milton, y aquí me voy a poner un poco en la otra vereda también, porque ¿qué es lo que pasaría si, por ejemplo, alguien tiene plantas de marihuana y podría decir, y las está ocupando para tráfico, y podría decir, yo tengo mi propio culto? ¿Cómo se establece ahí ese límite? Habría que habilitar a los fiscales para hacer la distinción. Habría que habilitar, pero no se puede justificar la violación sistemática de derechos humanos por el riesgo que tú mencionas. Ese riesgo habrá que neutralizarlo, habrá que atenderlo, pero lo otro, eso no se puede soportar. O sea, ahí veremos qué se hace. Habilitarlo es una cosa que aparece como lógica, pero lo otro no se puede soportar, lo otro no corresponde. Y además compromete la salud. Aquí hay una cosa de hecho. El hecho es que existen personas que ocupan cannabis o consagran Santa María y que son personas sanas, que son personas que están integradas en la sociedad, y esas personas tienen que tener un resguardo para el ejercicio de una práctica que a ellos les reporta bienestar, salud, confort y desarrollo. Entonces, eso ya está. Hay que buscar una manera de regularizar esa situación. Yo creo que me haría la pregunta al revés, de esa manera.